de nuevo a ver si en esta segunda oportunidad podemos charlar con Rea. Rea, yo te voy a invitar, vos tenés que aceptarme, ¿sí? Así que, a ver, yo sé que esta vez lo vamos a lograr. A ver. A ver. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Gracias por volver, estamos regresando, a ver si en esta oportunidad podemos transmitir juntas con Rea. Hola Marinette, qué alegría, qué lindo verlas. Pónganme corazoncitos, cositas, a ver si se escucha bien, si se ve bien. Así esperamos a Rea. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, mientras la esperamos, vuelvo a hacer los avisos parroquiales, vuelvo a hacer esta intro. Y es contarles que esta serie de charlas, de entrevistas con amigas, mentoras, maestras, referentes del arte, de la ciencia, de la investigación. Ahí está Rea. Vamos de nuevo. Mira. Esta vez lo vamos a... Ahí estamos. Ahí estamos. Qué alegría, Rea. Qué lindo. Qué lindo. Ahora Bueno, sí. bueno, ahora sí, entonces vamos a charlar. Hice ahí una intro, pero no quedó grabada. Dejo los avisos parroquiales cortitos antes de arrancar, Rea. Y es que toda esta serie de charlas y entrevistas que estoy haciendo, mañana va a salir una que grabé hoy con Pompeyo, es justamente indagar en la cocina creativa de cómo crear, cómo bajar la propia metodología, cómo abrazar esa mezcla rara, esa diversidad de recorridos, de experiencias, de trayectorias que nos van marcando y cómo eso va tomando, se va consolidando y va creando como una constelación, un universo, ¿sí? Donde dialogan diferentes roles, ¿no? La docencia, la producción, la gestión, la dirección, y cómo ir articulando esas miradas para potenciar, crecer y expandir eso que una trae, ¿no? Así que muchas veces las preguntas es, bueno, ¿cómo unir todo lo que hago, todo lo que me gusta? ¿Cómo ofrecer algo claro y cómo hacer que eso sea rentable? Bueno, preguntas prácticas y existenciales que se cruzan en la gestión de lo propio. Y de ahí nace esta masterclass que voy a dar este miércoles 8 a las 15 horas. Después comparto la grabación, donde ahí propongo, bueno, tener en cuenta 4 cositas, 4 claves, integrando este rol de la dirección, de pararte ahí no solo en la profesora, la facilitadora o la docente, sino también iluminar ese otro rol de la visión más amplia, más estratégica de hacia dónde estoy yendo con todas las cosas que hago para que se puedan potenciar. Así que quienes estén interesados, los invito a cuando termine el video que escriban crear y ahí les envío el link y se pueden sumar. Ahora sí, hecho esta invitación, Rea, muchas gracias por estar acá, por tu tiempo. Sé que venís de un ensayo, de poner el cuerpo, así que la idea también es ir ahí al hueso. Y me interesaba como hacer como un viaje sobre la genealogía de tu práctica pedagógica artística, como que nos puedas contar eh, cómo surge, ¿sí? Tu práctica, qué referencias pictóricas, filosóficas, pedagógicas están entramados en tu metodología, en tu forma de transmitir un saber, un arte, que quizás no necesariamente se circunscribe a la danza butó como técnica, como lenguaje del cuerpo,
sino que quizás también viene de otros ámbitos, esos hilos que vos tomás como herencia, como tradición, y empiezan a formar parte de lo que tenés para compartir, ¿no? Entonces, si Mm. vos nos querés contar como cómo surgió, porque supongo que habrán cosas que habrán cambiado y también se habrán mantenido desde la REA que empezó a dar clases a Mm. quien sos hoy, ¿no? Y esa búsqueda por Mm. transmitir algo, bueno, algo que aparte sos sos la que trajo esta mirada, ¿no? Del buto. Así que bueno, ¿querés contarnos? Sí, no, no sé, no soy la que trajo, pero sí ahí, eh, sí, no soy la que trajo. Eh, yo tengo una base, creo, muy importante de muchos años de expresión corporal. Soy profe de expresión corporal, hice muchísimos años de expresión corporal y creo que lo que también me afectó profundamente es que entré también en una compañía de danza de expresión corporal a los 14 años. Entonces, ya se empezó a conjugar desde muy pequeña la importancia de la improvisación como un gran punto de partida para crear, pero paralelamente también empecé el proceso de danza clásica y contemporánea, y el hecho, creo, fundamental de estar en una compañía también me metió muy rápidamente en las preguntas por componer, en las exigencias de componer, o sea, el pasaje de la improvisación a la creación, a las rigurosidades que tiene una creación. Mi directora era Aurelia Chilemi y creo que ella fue muy importante, Aurelia. Fue muy importante en la UNA también todo lo que ella desarrolló en la danza también en relación a diversidades, ¿no? A edades, a posibilidades, a que todos los cuerpos pueden bailar. Entonces creo que esa es una gran base, la relación entre la improvisación y la rigurosidad en la creación, la especificidad, el ensayo, el pulimiento. Y, y después otras bases fueron mi gran amor por la poesía y por la filosofía. Creo que esos dos lugares también, digo, como los primeros grandes pilares, fueron esos tres. Después creo que el sistema de Fedora Verasturi también me afectó mucho. Vos me preguntás, Tamia, por la transmisión, entendí primero. Entonces, bueno, creo que mi manera de transmitir, de trabajar esas, eh, esos pilares son muy fuertes. Eh, Después creo que todo lo que fui haciendo fue muy elegido y de a poco, de hecho, fui entrando más en las artes marciales que en la danza, y eso también afectó a mi modo de enseñar, de ver la técnica y sobre todo una obsesión que fue, creo que es una obsesión que tengo desde muy temprano, porque a los 20 años o no sé, 24 años estaba participando ya en un congreso de movimiento hablando de cómo integrar, ¿no? O sea, me obsesionaba bastante esta terrible diferencia que tal vez al hacer expresión corporal y danza se me hacía demasiado tajante entre la disciplina de la técnica y técnicas de la improvisación. Al mismo tiempo estudiaba filosofía, entonces todo era un poco, parecía todo un poco esquizo, o sea, por un lado se iba a pensar, por el otro lado te ibas a mover y por otro lado improvisabas donde parecía que solo lo sensible se ubicaba ahí. Entonces que creo, y ahí fue donde luego de todas esas búsquedas apareció el butó como lugar integrador de esas prácticas.
Al menos así, yo encontré esa síntesis. El butó me facilitó mucho la síntesis de un cuerpo que piensa, un pensamiento sensible, la integración de la vida al arte desde un campo filosófico, poético, y donde la técnica o la fisicalidad nunca esté separada de las preguntas desde el pensamiento y la creación y el campo sensible. La pintura, esto que vos me preguntás, sí, mucha pintura, especialmente la pintura me gusta, hay pintores que acabo de dar un seminario sobre eh, 4 pintores, o va, cuatro formas de arte, o 3 formas de arte, por llamarlo así, tomarlo de una manera un poco brutal, pero sí, la pintura o el teatro son campos que creo que me afectaron, o me afectan especialmente también junto con la poesía en lo que es mi desarrollo creativo. Ujú. ¿Y sentís, Rea, que hay, seguramente vos podés ver una evolución o una consolidación de, de eso que ofreces, que das o de que se produce en las clases, como esa búsqueda puntual que vos tenés, que quizás tiene que hizo un viaje quizás la Rea de los 20, 30 años a la Rea actual? Eh, ¿Qué se mantuvo o qué se renovó como pregunta, como obsesión, como en qué estás ahora? Y si eso fue de alguna forma en lo que estuviste siempre o hubo una evolución, no sé cómo decirlo. Mm. Creo que con el tiempo me está interesando quitar cantidad, restar un poquito. Mm. Y también eh, estoy muy atenta, quizás no es algo que haya pensado demasiado, así que sé que hay cosas que cambiaron mucho y sé que mi trabajo cambió mucho. Comprendo también que cuando era más joven la cuestión técnica o muy veloz y mucho estímulo y la sobreestimulación de técnicas y de fisicalidades era mayor que ahora, lo cual, no sé si es lógico o no, pero sí reconozco que estoy cambiando hacia lugares quizás un poquito más mínimos, más moleculares, no sé si llamarlo más esenciales, pero tratando de aproximar cada vez más el campo justamente de lo técnico, que la experiencia se acerque cada vez más eh, a la creación sin que haya tanta distancia. Entonces, quizás mis entrenamientos últimamente no son siempre mucho entrenamiento físico para después ir a otro lado, sino que voy acercando cada vez más eso que se llama entrenamiento físico a un entrenamiento sensible y que tenga una apertura a una transformación, pero a la vez desde una dificultad técnica, de una transformación física. Creo que algo de eso me está interesando cada vez más. Y esa jugada, esa operación, ir como, bueno, más rápido producir esa, ese aterrizaje en el campo de la presencia, de la creación, que quizás antes lo relacionás con que, bueno, venía por el cansancio, por la fuerza, por el agotamiento, por la estimulación, ¿no? Por más énfasis en lo técnico barra movimiento o entrenamiento. Ahora, ¿por dónde estaría sucediendo? Creo que trato de que lo que es técnico, que me sigue interesando, o sea, que haya un trabajo siempre
sí, sí, un trabajo de entrenamiento, de técnica, sí. La pregunta por la palabra técnica se me hace una cuestión. Entonces, ¿qué es técnica? Eh, y ahí estoy tratando de separar cada vez menos. Que mi práctica sobre lo técnico ya ni se note que es una técnica, sino que es una experimentación de ciertas afecciones, de ciertas sensibilidades que piden mucha especificidad en el cuerpo, y eso sí me interesa. Una enorme especificidad pero totalmente eh, grávida de una de una cierta intuición, de una cierta transformación, ¿no? Algo corrido del realismo naturalista, pero dentro de una gran especificidad física. Eso creo que me está interesando cada vez más, y quizás antes lo investigué de maneras muy diferentes, y eran a veces más separadas, mucho trabajo físico, más, como yo lo llamo, de fuerzas anónimas, que me sigue interesando, fuerzas que no están todavía devenidas para ir deviniendo. Bueno, últimamente experimento en estas fuerzas que son devenidas. Pero no veo que en mi trabajo igual haya algo tan que, bueno, esto ya no corre más, ahora es esto, sino que creo que voy profundizando e integrando, y a veces voy a clases que son de mucho trabajo físico, porque reconozco que ayuda mucho, y que permite luego, tal vez desde ese cansancio o esa desubicación del campo de lo natural, eh, poder llegar a transformarse, devenir dentro de lo que es el mundo del butó, que pide un cuerpo eh, muy suelto de lo personal, ¿no? Ujú. ¿Y qué te iba a decir? Y respecto a al butó específicamente, ¿cuáles sentís que fueron más esas tradiciones o esas miradas que a vos te dieron un lugar por donde entrarle, ¿no? De lo que mamaste, y cómo también eso quizás se resituó, se resignificó a la luz de estar acá en Latinoamérica, en Argentina, ¿no? Compartiendo algo que viene de otros lugares, tiene otras cosmovisiones, entonces, ¿algo de eso querés contarnos? Yo sigo agradeciéndole mucho a mi maestra, Sumako Koseki. Creo que fue muy nodal haber aprendido, haber estudiado con ella esos 5 años. Eh, Fue muy única, porque después conocí muchas maestras y maestros de Butó, y Sumako era muy singular en la manera de dar sus clases, y yo sigo abrazando bastante esos viajes, quizás porque tal vez en estos años estoy muy en encuentro con Makiko Tominaga, que tiene otra forma, y somos muy amigas, y tenemos también como una conversación constante, una reflexión, y a mí me interesó mucho su trabajo. Y en el medio creo que me afectó mucho Komuro Bushi en un sentido más espiritual, digamos, así como más maestro desde un lugar más filosófico, quizás. Eh, la verdad que estoy agradecida igual a todas las maestras y maestros con los cuales, porque de todos aprendí, realmente. De todos, y de todos realmente tomo elementos. A mí soy curiosa y me gusta mucho lo que ofrecen otras maestras y maestros, y me gusta siempre llevarlo también a mi manera, que tiene que ver siempre con una claridad de que eh, un cuerpo devenido tiene que ser genuino. Creo que eso es lo que más me ocupa cada vez más, que no haya movimientos por hacer cosas. Eh,
que lo genuino tenga belleza. O quizás es bello cuando es genuino, ¿no? Para mí es una gran pregunta esa, o es algo que veo que aparece, sobre todo en el Butó, que la noción de belleza es muy trastornada de los cánones, ¿no? Entonces creo que esas honestidades, esos momentos en que se toca el misterio, algo que puede ser muy verdadero en uno, es bello. Y me interesa mucho que siempre sea desde un cuerpo pensante, un cuerpo sensible, un cuerpo muy afectado. Eh, Todo esto, sí, en todos estos años lo ligué completamente con el pensamiento de acá de Abya Yala. Ayer justamente hablaba del Buto Cheje, es una manera en que a mí me gustaría llamar a mi Buto, que es esta palabra que nos regaló, o que Silvia Cusicanqui popularizó, digamos, ¿no? Bueno, no es que la inventó la palabra, pero sí inventó un concepto, ¿no? Un percepto, ¿no? Porque es esta percepción, concepto de cómo estas diferencias entre tanto blanco y negro se termina viendo un gris, pero es un gris que nunca es un gris puro, sino que es justamente ese conglomerado de diferencias, que no es lo mismo que la hibridación. Y a mí ese concepto me interesa mucho y me gusta estas tensiones nómades que vivimos aquí, ¿no? Esas tensiones de tanta multiplicidad tan extraña como es eh, Argentina o Latinoamérica o lo que se llama Latinoamérica. Me interesa mucho y como me gusta mucho el pensamiento, también me interesa el pensamiento de acá o lo que es o quizás la antropología o antropólogos que ya están con pensamientos más desde aquí, con con la mirada del jaguar, ¿no? Con la mirada desde el punto de vista situado, ¿no? Y decolonizar un poco, cosa que el Butó habilita completamente, ¿no? Claro. Y esa sería como una forma bueno, eso, de hacerlo, decir o de encontrar formas propias, investigaciones genuinas, esto que decís de preguntas, como de activar preguntas situadas en un contexto o una realidad de ahora, ¿no? De lo que te está pulsando. ¿Sentís que por ahí ese link con la filosofía, con la mirada más de, bueno, Silvia Rivera Cusicanqui o esta mirada cheje, esa sería como tu forma una forma más propia como de integrar y de unir como lo que trae el butón, ¿no? Como las preguntas que se hace y cómo eso toma consistencia, constela con otros marcos teóricos, por decirlo de alguna forma, y baja, ¿no? A la práctica encarnada, como que va por ahí. Esa sería como tu forma de actualizarlo, no sé, de meterte en la cocina ahí de la herencia, por decirlo de alguna forma. Sí, ahí no entiendo bien exactamente la pregunta, pero sí lo que creo es que el Butó es como el caldero que me permite unir todo lo que a mí me apasiona y se me integra con mucha facilidad. A mí me gusta pensar desde el cuerpo, desde una experiencia sensible en danza. Uh -huh. Entonces, es un lugar que me convoca, me convoca para pensar. Me gusta mucho la filosofía, me gusta pensar, eh, y, y el butó o esta danza me inspira a seguir buscando y haciendo un tejido con pensamientos, y sí, siempre con actualizando, ¿no? También actualizando los pensamientos, o sea, como ciertas reflexiones que son de este momento, de este siglo, bien situado estos tiempos, que nos pasa desde el cuerpo,
Ese desde el cuerpo me es muy importante, muy Ajá, rico. ajá. Y en algún momento, quizás más la joven que estaba ahí recién empezando, ¿era un tema ensuciar los marcos teóricos, hacer esto o no? ¿O desde siempre estuviste como esta búsqueda con inocencia y con rigurosidad de seguir ese pensamiento, ¿no? O esa búsqueda del pensamiento, de la producción de pensamiento o de experiencia desde el cuerpo? Te lo digo, ¿sabes por qué, Rea? Porque se me viene al recuerdo un momento, una clase compartida hace años. Yo vivía en Mendoza, no sé, tendría 19, 20 años, y muy cerca creo que habíamos pasado el 24 de marzo, terminamos de bailar o estábamos por ahí, y vos hiciste una reflexión que a mí me quedó marcada y fue de alguna forma el puntapié como cuestión a tener en cuenta a la hora de compartir el saber, ¿no? Y vos trajiste que como tensionar la relación tradición, herencia, como fidelidad, y decir, ¿es una fidelidad traer a los katas de los 70 y bailar la bomba de Hiroshima o esos cuerpos de Japón de esa época? ¿O qué tal poder bailar las bombas, ¿no? O las destrucciones o las guerras o la fragmentación de esta latitud, de estos territorios, de estos cuerpos, ¿no? Como por dónde venía ese filtro de la fidelidad o de seguir un principio y querer hacerlo con todo el compromiso, con todo el respeto, ¿no? Como asumir esa responsabilidad de, bueno, estoy compartiendo algo y al mismo tiempo también estoy invitando a reflexionar, a repensar y a innovar sobre esto, ¿no? Y a mí eso me fue como muy contundente eh, a la hora de que cada decisión chiquita o grande es una decisión poética, política, pedagógica, en búsqueda de, bueno, abrir ahí una reflexión encarnada sobre lo que somos y hacemos, ¿no? No sé, no es ninguna pregunta, es simplemente si estas tensiones entre la herencia, la tradición, el seguir a los maestros, el ser de alguna forma rigurosa no sé, yo cuando doy clases, muchas veces mis alumnas vienen con el miedo de no quiero hacer cualquier cosa, ¿no? Como no, tengo ¿qué van a decir mis maestros? ¿No? Como algo así. Entonces, muchas veces hay mucho miedo, ¿no? Y vos con ese momento, a mis 20 años, fue como que me abriste una búsqueda que es como, bueno, meternos en las raíces a profundidad también para volar, pero meternos en las raíces de la cosa. O bueno, eso es lo que yo mamé. Lo que quieras Mm, abrir acá respecto al tema. sí. Me hiciste pensar que yo durante muchos años, y después me fui dando cuenta que no era la única, teníamos mucho miedo los no japoneses de dar buto. Y me encontraba con gente blandita, digamos, diciendo así, no, no japoneses, no. Pero nosotros podemos, ¿puede alguien dar buto? Entonces creo que es una gran confusión a qué llamamos fidelidad, y creo que tiene que ver justamente con esas capturas de disciplinamiento del cuerpo y del pensamiento, ¿no? Donde se toma al pie de la letra un enunciado y entonces estamos siendo subjetivados por otros, entonces si hago butó tengo que hacer todo japonés o el cuerpo tiene que ver ciertos formatos, ¿no? Y a una domesticación feroz, que es un poco mi combate, ¿no? Que nos han hecho con nuestros cuerpos. Que es como un gran campo de combate el cuerpo en sí, ¿no? Para lo que entra y lo que sale de nuestros cuerpos. Pero también lo que entra y lo que sale de nuestras educaciones. Y eh, creo que la manera más fiel de hacer buto es justamente escuchar
con justeza, no justamente la copia, que es un problema, o sea, copiar las formas, sino que ya desde el comienzo el butó es una danza que se está haciendo preguntas desde un cuerpo transformado y eso no tiene nacionalidad. Pero eso ya lo decía Hijikata, o sea, el problema es que después, sobre todo en Occidente, todo necesita ser enmarcado y limitado para calmarnos, para estar cómodos y calmos. Y, y eso es muy peligroso. Entonces creo que mi movimiento fue muy natural. ¿Cómo vamos a buscar un Hiroshima si ya tuvimos lo último, una dictadura? Ni que hablar de lo que está pasando. Eh, Porque siempre hay un cuerpo, siempre hay una encarnadura, y ahí sí estamos todos, no importa el color, la nacionalidad y de dónde vengas. Siempre hay cuerpos en estado de experiencia. Y esto creo que es lo que vale para mí. Y eso es universal. O sea, eso está universal en el sentido de que en este planeta Tierra nos pasan cosas más o menos parecidas a todos, con muchas diferencias, pero no hay que ir a buscar un Hiroshima. Lo que sí podemos buscar, y eso es lo que a mí me gusta, porque me interesa el arte, porque me gusta producir con belleza, esa es la manera que aspiro o que me ha gustado, o sea, lo que me está tocando y elijo en esta estadía, en este tiempo, en la tierra, es el cómo. Y el cómo del butó me fascina. Lo que no quiere decir que tenga que ponerme un kimono y bailar como japonesa para eso. De ningún modo. Creo que ahí en el cómo de la búsqueda, las preguntas que se hace el butó son muy interesantes y eso es lo que yo también muchas veces asocio con las preguntas de los pueblos de aquí de Abya. Pero sobre todo también para entender que no somos tan diferentes. El tema creo que tiene que ver con la integración o la desintegración, para decirlo con una palabra. Creo que el iluminismo nos ha desintegrado, o que toda gran parte de lo que es la cultura europea, que es maravillosa, ha tenido mucho miedo y nos ha desintegrado. La escisión es una gran manera de domesticar. Y creo que la búsqueda que estoy intentando es esa, es cómo podemos hacer de nuestros cuerpos en danza integrarnos. Totalmente. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, desde ya decirle a quienes están viendo, quienes están compartiendo este momento, que si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer, ¿sí? O compartir algo, bienvenido sea. Y en esta búsqueda, yo creo que, viste, te decía que para mí vino específicamente del butó, de la presencia, ¿no? Como poder vivir, hay como distancia entre lo que es una práctica, tener la experiencia del butó, ponerle el cuerpo, que observar, no sé, una performance o un espectáculo, ¿no? Y hay algo muy contundente que sucede y que muchas veces toca otros órdenes muy difíciles de nombrar, de ponerle palabra, que decís, estoy teniendo una experiencia espiritual, estoy haciendo un viaje extraordinario, quizás no lo he vivido en mi vida, ¿no? Son como esas experiencias que, no sé, las podemos todo lo que diga va a quedar limitado, pero muchas veces te puede pasar a través de, no sé, de tomar algo, de consumir algo, de sentir como de pronto parte con el todo o nada que ver, o un instante de silencio, de escucha profunda donde sentís como el todo, ¿no? Como una conexión con todo, sin bordes, ¿no? Y donde sentís que pasado, presente, futuro
son algo gordo, espeso, que está haciendo y te sentís como viva por primera vez. Sé que todos los que son artistas escénicos o del movimiento, y también por el solo hecho de vivir, hemos tenido alguna vez esta experiencia. Pero lo loco es que no muchas veces sucede, ¿no? Como yo siento que hay una colocación, hoy hablábamos con Pompeyo, que es como ir a ese lugar como del ser, ¿no? Una estructura o una colocación del ser, que no es el ser acá, el que estamos acá ahora tratando de poner palabras y hablar, sino es como un estadio de la existencia, no sé en qué dimensión, donde es eh, donde todo se une y al mismo tiempo hay un vacío, ¿no? Que es inenarrable y que para mí eso fue muy maravilloso como experiencia de la danza específica del butó, pero después, volviéndome investigadora y teniendo que también compartir la práctica, me di cuenta que no necesariamente se circunscribía al butó, porque tuve otras experiencias de tomar clases con otros maestras, maestros, incluso japoneses, Makiko, Komurubushi, Yumiko, Katsura Kan, digamos, y no siempre sucedía en la práctica esa experiencia de un acercamiento, una intimidad tal con tus sensaciones y bueno, y ese lugar de belleza también y de percepción, ¿no? Y me parece que, no sé, lo siento ahora como una resistencia, como un poder tremendo que sucede, que esa es como la experiencia pura y dura que te hace como despertar, ¿no? Despertar a una realidad más compleja, más porosa, al sentir puro. Y bueno, y eso yo lo mamé de tus espacios, Rea, de lo que vos construiste, ¿no? No sé si querés reflexionar sobre algo de eso, yo tratando de ponerlo en palabras, veía que justamente fue tu singularidad, ¿no? Bueno, esta escucha, por supuesto, pedagógica, de sentir al otro, de querer un vínculo íntimo, honesto, genuino, y por otro lado, toda una cuestión de filosófica y poética, es como que vos sos poética o usás la poesía a la hora de producir campos de experiencia desde el movimiento, ¿no? Y no siempre, o no todos las personas, los maestros, tienen esa habilidad, ¿no? Entonces me pareció como súper integradora porque es un viaje, realmente un viaje, donde ¿dónde está delimitado lo que es pedagógico, lo que es que esta palabra abre un campo técnico o asociativo, y qué es filosófico, y qué es del aquí ahora, de eso que vos estás escuchando y componiendo en el minuto ahí, mientras está sucediendo ese acompañamiento? Para mí hay un arte extra que vos tenés, que es eso, ¿no? Y que yo lo puedo decir como, eso es una maestra, como que lo veo de los maestros que aparte de ser buenos artistas o buenos bailarines, son buenos maestros, como que generan una experiencia ahí donde es muy íntimo lo que sucede. Mm, mm. No sé si alguna vez si fue algo como, listo, esto me sale, o fui por acá, o es un interés realmente que lo viste de pronto y dijiste, esto lo tengo, voy al frente más con esto. No, no es algo intencional. Lo que sí ya reconozco a esta altura de mi vida es que tengo el don de la palabra, que soy hablada y lo estoy aceptando, soy hablada. Que un poco digo, como coincidencia, sé que el butó de Hijikata venía un poco de ese lugar, por eso me fue tan afín el butó, supongo.
donde para Hijikata y mi maestra, que era muy próxima a ese mundo, la palabra poética era muy importante. Evidentemente, yo escribí poesía muchísimos años y como alguna vez dije en un taller de poesía, creo que dejé de escribir poesía cuando empecé a enseñar, a dar clases de Butó, porque para mí es un poco una poesía oral lo que estoy haciendo. Quizás no sé qué ancestralidad hay, a quienes tendré adentro, donde en los huesos que se me dan, creo, esa transmisión oral. Me doy cuenta que hay una precisión, me doy cuenta por lo que va pasando, porque me lo dicen, no es algo intencional realmente, de ningún modo, solo que como ya tengo muchos años, tengo muchos años de docente, entonces hay cosas que las veo ya a esta altura. Lo que sí creo, y por eso la expresión corporal creo que fue muy importante o también un gusto, es que a mí me gusta mucho y me importa la gente. Me importan los cuerpos con los que estoy trabajando. Y eso viene mucho de la expresión corporal y bueno, yo elegí hacer expresión corporal y ser profesora de expresión corporal. Entonces creo que esta mezcla de tener un interés también en las personas, que no es algo muy común en la cultura japonesa, o sea, en eso de meterse un poco en lo personal, no va tanto por ahí. Creo que ahí se armó una mixtura singular, particular, porque a mí realmente me es muy delicioso trabajar en los cuerpos, no me dan lo mismo. Y de verdad creo que me gusta, soy docente de almas, a mí me gusta cualquier cosa, me gustaría enseñar, pero me gusta mucho el cuerpo, el lugar del cuerpo. Pero me interesa mucho que las personas que están compartiendo ese espacio que estoy brindando puedan hacerlo de verdad, que no, en general intento eso, hay quienes también ya sé de mis límites o de los límites, hay personas con las cuales no puedo entrar, pero en lo posible hago el intento de que lo que quiero ofrecer, quiero buscar las herramientas para que la gente, como vos decís, tenga una experiencia sensible. Así como me gusta mucho el arte, a mí me gusta muchísimo la docencia. Y en ese sentido no es que quiero que hagan cosas lindas, que terminen haciendo algo bonito al final de la clase. Es un poco lo que vos estás diciendo, habiendo tenido la experiencia conmigo también y que yo la tuve a la vez con Sumaco cuando tomo clases de Butó, que la verdad que no me interesa hacer cosas. Últimamente hablo mucho de dejar de hacer acciones. Me interesa cada vez menos la acción, el hacer cosas. Y me interesa ir al hueso de una experiencia. Obviamente es una experiencia en movimiento porque la vida humana es en movimiento, o toda vitalidad, ¿no? Tiene una forma de movimiento. Pero eso me interesa. Sí, uniendo dos cosas y ya para terminar, esto de el don de la palabra, el producir experiencia, el poder llegar a otro que te interese con esos cuerpos con quienes estás trabajando, en estos últimos tiempos con el devenir de la pandemia y las clases en la virtualidad, hay algo que las formas de producción de esa experiencia te hicieron como, miro esto, o eh, mi interés se centra en tal cosa, o no sé, algo que te haya intervenido en tu forma de compartir, el hecho de la virtualidad, ese dispositivo mediador. La pregunta es si la virtualidad, porque yo doy clases virtuales, por ejemplo, que es algo bastante extraño y lo sigo sosteniendo, si me cambió eso o si en estos años...
las clases virtuales, ¿no? Y la mediación tecnológica del dispositivo celular, computadora. ¿Trajo alguna novedad a tu práctica, a tu forma, o un interés particular en algo, o algunos cambios, o como, qué puedes sentir como, bueno, si afectó en algo para producir este encuentro de la experiencia? Mira, lo que me fue muy, muy claro, o sea, que realmente ahí fue como que cayó duro, fue el poder de la palabra. Porque realmente, más allá de que la estructura de una clase virtual que doy no es la misma definitivamente que doy en las prácticas presenciales, porque hago un calentamiento, hago justamente trabajo un campo técnico muy, muy específico para que nadie se lastime, para que todo sea claro, y cuidar mucho los cuerpos y está funcionando muy bien. O sea, uso muy específicamente una técnica de movimiento que no es la que aprendí en Butó, y eso me divierte porque me gusta transmitir lo que sea, digamos, o sea, me gusta la transmisión, me interesa, me apasiona. Pero después lo que sucedió, y lo recuerdo con mucha claridad, en plena pandemia, cuando éramos muchos en las clases y como dice a mi colega Eugenia Vargas, ¿no? Que esa, como dicen los mexicanos, debe ser algo, una expresión seguro que viene de los toltecas, la palabra florida. Eh, lo único que yo tenía era la palabra, además de, primero yo podía mostrar ejercicios, pero después el viaje que yo podía compartir con toda esa gente que está en cualquier lado, sola, en una casa, en una casita, en una sala, en una salita, es a través de la palabra. Entonces fui teniendo un trabajo muy, muy fino con la palabra. En ese sentido aprendí mucho y me es muy delicioso porque evidentemente me gusta mucho. Hay todo un campo en el trabajo sobre la palabra y con la palabra que me es completamente afín. Entonces resultó muy amable una clase virtual y la sigo dando, o sea, es algo que sigue siendo muy grato para mí. Cómo acompañar desde el aliento, ¿no? Como dicen justamente los pueblos de aquí, el aliento, ¿no? Ese aire que sale de la boca y que va tomando, eh, va generando paisajes, intimidades, preguntas, expansiones, me es muy, muy delicioso. Y lo desarrollé muchísimo, claramente, en la virtualidad. Qué bueno. Y Sí. bueno, y para cerrar, no sé si querés compartir eh, talleres que se estén abriendo, espacios, acompañamientos que estés por dar o que se vengan, lo que quieras compartir. A ver, y yo ahora estoy dando seminarios porque cambié un poco mi vida, entonces no estoy en Cava, pero voy a dar el 16 y 17 de mayo Ajá, un seminario, creo que se va a sí, llamar Lo Inoperante, en Buenos Aires. ajá, Ahora la semana que viene, el 11 y 12 de abril, doy en Mar del Plata. ajá. El 17 de abril en el Rojas, un intensivo. Y, y en Tras la Sierra, en Los Hornillos, el 25 y 26 de abril. O sea, ahora tengo esos seminarios porque más allá de mis clases virtuales estoy dando seminarios y no clases regulares. Ujú. Así que, Buenísimo. Entonces vamos a compartir la info acá. Buenísimo. Hay bastante movimiento bueno, gracias. para que te puedan, para que se puedan sumar a algo presencial. Bueno, y yo creo que acá, hasta acá estamos. Muchas gracias, Sí, Rea. Gracias, gracias gracias. a vos.
por compartir tu mirada, por abrir la cocina creativa también, por traer ahí claridad y bueno, y por la fuerza y la inspiración que, que es este, la práctica butoka. Así que para mí es un gustazo, es una alegría. Gracias porque sé que venías de trabajar mucho, así que ahora Justamente con Pompeyo, así que todo se va. sí, 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 ya sé que, mira, y me decía, le pregunté también, por supuesto, por la alquimia butoka, y me acuerdo que, bueno, me dijo que estaban trabajando sobre todo la fisicalidad de Ofelia, y me acordé que cuando yo volví de la beca, que estudié ahí con ustedes dos, mi examen de tercer año de la facultad, que eran los clásicos, fue unir el devenir viento y Ofelia. Y ¿Ah? estábamos trabajando el grotesco, entonces era de la semilla de composición de transformarte en el viento y ir al máximo de esa expresividad a la neutralidad. Entonces pasar por toda la paleta compositiva. Entonces de ahí yo dije, ¡chan! Butó, teatro grotesco. Esto sale con frita. Así que cuando me lo contó dije, ay, qué lindo todo Sí, ese, hermoso. esa Trabajar cosa. desde los cuerpos teatrales que ya vienen con toda una transformación, también sale con fritas el buto. Viene muy bien. Y meterse con Shakespeare, meterse con con esa tragedia, con Hamlet. Así que qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ahí vamos a Hermoso. estar, ahí vamos a estar. Sí, estamos con Bueno, y muchas gracias a cositas. todas y todas los mensajitos, todas las cosas que compartieron, corazoncitos, cariños. Gracias, gracias por estar acá. Esta charla se va a subir a mi canal de YouTube, así que ahí la pueden escuchar, compartir. Gracias, gracias. Nos vemos en una próxima. Gracias, Rea. Gracias. Cariños a Chao. todos. Sí, queda Gracias. grabado, queda grabado. Dios.